A sus 85 años, la leyenda de la música venezolana Lila Morillo ha vuelto a conmocionar al público. En una conversación íntima, reveló inesperadamente una lista de personas que no quiere ver en mi funeral. Una confesión franca y emotiva, pero también llena de amargura y serenidad, de una mujer que vivió plenamente, amó con todo su corazón y soportó mucho dolor. Bienvenidos a nuestro canal donde exploramos las historias reales, los secretos y las confesiones no contadas de leyendas del mundo del arte. A sus 85 años, Lila Morillo volvió a ocupar los titulares no por una nueva canción, ni por un reconocimiento artístico, sino por una declaración tan impactante como inesperada. En una entrevista reciente, la legendaria cantante venezolana reveló con serenidad, pero también con una contundencia sorprendente, que ya ha preparado su despedida del mundo y que hay personas a las que no permitirá asistir a su funeral. «Yo ya tengo claro quiénes no deben estar allí», dijo Lila mirando a cámara con esa mezcla de firmeza y elegancia que siempre la ha caracterizado. «No quiero hipocresías cuando me toque partir. Mi vida ha sido demasiado transparente como para permitir mentiras en mi muerte». Sus palabras cayeron como un trueno. En cuestión de horas, los programas de televisión, los portales de noticias y las redes sociales de toda Venezuela comenzaron a reproducir la frase una y otra vez. El país entero, que la había visto triunfar, amar, sufrir y reinventarse durante más de 6 décadas, se quedó en silencio. Nadie podía creer que una artista tan querida, tan cercana al público, pronunciara algo tan crudo y tan humano. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos la defendieron considerándola una mujer valiente que siempre ha dicho lo que piensa. Otros, en cambio, la tildaron de rencorosa. Pero más allá de las opiniones, lo que todos reconocieron fue que Lila Morillo seguía siendo la misma mujer fuerte, irreverente y auténtica que nunca se permitió fingir. En el programa donde dio la entrevista, la cantante explicó que no se trataba de odio ni venganza. «No es que guarde resentimiento», aclaró con calma. «Es que hay gente que me hizo daño, que me traicionó, y que no merece acompañarme en ese último momento. Uno tiene derecho a elegir con quién se despide de la vida». El público quedó dividido entre la empatía y la sorpresa. Para algunos, sus palabras fueron un reflejo del carácter firme que la acompañó toda su vida. Para otros, una muestra de heridas que a pesar de los años nunca lograron sanar por completo. Desde su juventud, Lila fue conocida no solo por su voz poderosa, sino por su temperamento indomable. Nunca temió decir lo que pensaba, aunque eso le costara enemistades en el medio artístico. Su sinceridad la convirtió en una figura admirada, pero también temida. Por eso, escucharla hablar con tanta franqueza sobre su propia muerte no resultaba incoherente. Era, en cierto modo, el cierre natural de una vida vivida sin máscaras. «Siempre he sido clara con la gente», insistió. «Y cuando me toque irme, quiero hacerlo igual, con la frente en alto, sin falsedades». En las horas posteriores a la entrevista, los periodistas comenzaron a especular sobre los nombres que podrían figurar en esa lista de no invitados. Serían antiguos amigos, familiares distantes, colegas del mundo del espectáculo. Nadie lo sabía con certeza. Pero la simple existencia de esa lista generó una avalancha de rumores. Algunos aseguraban que la decisión estaba relacionada con viejas heridas familiares. Otros apuntaban a episodios profesionales de traición o envidia. Lo cierto es que para Lila, la muerte no era un tabú, sino una extensión natural de la vida. En su visión profundamente espiritual, cada persona debe marcharse en paz, pero también en verdad. Y eso es precisamente lo que la cantante dejó entrever: la necesidad de partir en coherencia con su historia, sin fingir afectos, ni otorgar perdones que nunca sintió. «Perdonar no significa olvidar», dijo en un momento de la conversación. «Yo ya perdoné a muchos, pero eso no quiere decir que quiera verlos en mi funeral». Las redes sociales se inundaron de mensajes. Muchos recordaron sus años de gloria, cuando su belleza, su carisma y su talento la convirtieron en un ícono nacional. Otros resaltaron su valentía, señalando que pocos artistas se atreverían a hablar de su muerte con tanta naturalidad y determinación. Una periodista veterana resumió el sentimiento general con una frase que se volvió viral:
Lila Morillo no teme a la muerte porque nunca le tuvo miedo a la vida. Y tal vez esa sea la clave de todo. A los 85 años, Lila no busca reconciliaciones públicas ni discursos de redención. Lo que busca es coherencia, ser fiel a sí misma hasta el final. Después de tantos años de fama, amores y controversias, la mujer detrás del mito parece haber encontrado su paz precisamente en la verdad. En su casa de Miami, donde actualmente reside Lila, vive rodeada de recuerdos, fotografías en blanco y negro, trofeos de oro, vestidos de gala que marcaron épocas. Pero también guarda cartas, silencios y ausencias. En ese entorno íntimo, la artista prepara con serenidad su despedida, convencida de que la muerte no será un final, sino un último acto de sinceridad. Mi vida ha sido un libro abierto, dijo. Y quiero que mi partida también lo sea. No quiero flores falsas ni lágrimas fingidas. Quiero amor verdadero aunque venga de pocos. Así, con esas palabras, Lila Morillo volvió a conmover a todo un país. No con una canción, sino con una declaración que de algún modo suena como su última gran interpretación sincera, intensa y profundamente humana. Después de la conmoción inicial que causaron sus palabras, los medios comenzaron a insistir en una sola pregunta. ¿A quiénes se refería Lila Morillo? La artista, con la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrar, no dio nombres concretos, pero dejó entrever mucho más de lo que dijo. En una conversación posterior con un programa de televisión venezolano, Lila explicó que su decisión no era un acto de venganza, sino de honestidad. He aprendido. Ido dijo que el perdón no siempre implica reconciliación. Hay personas a las que uno puede perdonar desde el alma, pero eso no significa que quieras tenerlas cerca. Esa frase bastó para que el público entendiera que detrás de su sonrisa tranquila aún existían heridas que el tiempo no logró borrar. Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos periodistas apuntaron hacia antiguos colegas del mundo artístico, con quienes Lila tuvo desencuentros en el pasado. Otros señalaron a personas de su entorno familiar. La propia cantante, con elegancia, evitó confirmar o negar los rumores, pero cada palabra suya revelaba una profunda reflexión sobre la lealtad, la traición y la dignidad. Durante muchos años me callé cosas por respeto, por amor, o simplemente por cansancio, confesó. Pero a esta edad, uno ya no tiene que fingir. Quiero que mi partida refleje la verdad de mi vida sin aplausos forzados, ni abrazos hipócritas. Esa idea, la de una despedida auténtica, resonó con fuerza entre quienes la admiraban. En una industria donde las apariencias suelen pesar más que la sinceridad, Lila volvió a romper esquemas. Su decisión fue vista por muchos como una declaración de principios, una manera de decir, he vivido con honestidad, y también me iré con honestidad. Sin embargo, no todos lo tomaron con la misma comprensión. Hubo quienes la acusaron de rencorosa, de no saber soltar el pasado. A lo que ella respondió con una calma desarmante. El rencor es cuando deseas mal a alguien. Yo no deseo mal a nadie. Pero tampoco quiero que quienes me lastimaron estén presentes en el momento más sagrado de mi descanso. Uno de los momentos más comentados fue cuando Lila habló sobre la importancia de proteger su paz. Relató que durante años había vivido rodeada de gente que decía amarla, pero que en realidad la usaba, la manipulaba o la traicionaba por conveniencia. Cuando uno envejece, dijo con una sonrisa triste, descubre que la soledad no es tan mala como la compañía equivocada. Esas palabras tocaron una fibra profunda en muchos de sus seguidores. En las redes sociales, miles de mujeres mayores compartieron mensajes de apoyo diciendo que comprendían perfectamente lo que Lila sentía. Que a cierta edad lo que uno más valora no es la fama ni el reconocimiento, sino la tranquilidad del alma. Su actitud también hizo recordar a la Lila joven, aquella mujer que nunca se dejó moldear por las reglas de los demás. En los años 70 y 80, cuando el mundo del espectáculo era aún más conservador, ella se atrevió a hablar de temas tabú, a desafiar las expectativas y a defender su lugar en una industria dominada por hombres. Ahora, a los 85 años, esa misma rebeldía seguía viva, solo que transformada en una defensa de su dignidad personal. Perdonar es soltar el peso del pasado, afirmó. Pero eso no significa invitar al pasado a tu mesa.
Entre las posibles figuras aludidas por sus palabras, los medios mencionaron antiguos socios musicales productores y hasta una o dos amigas de juventud con las que rompió contacto hace décadas. Aunque ninguna de ellas fue nombrada directamente, todos comprendieron que Lila hablaba desde una verdad personal e intransferible. La prensa venezolana dedicó varios días a analizar sus declaraciones, y en medio del ruido mediático emergió un mensaje claro. Lila Morillo no busca reconciliaciones falsas, busca paz. Esa paz que solo se alcanza cuando uno aprende a poner límites incluso al final del camino. En una entrevista más íntima grabada desde su casa, la cantante habló con la voz pausada y los ojos llenos de serenidad. Yo ya viví mucho, ya amé, ya lloré. No me llevo nada. Pero sí quiero que la gente sepa que uno puede marcharse con el corazón limpio, sin mentir, sin fingir cariño donde no lo hay. Al final, su testimonio se convirtió en una especie de lección de vida. Un recordatorio de que el verdadero perdón no se mide por cuántas veces estrechas la mano de quien te dañó, sino por cuánto logras liberarte del dolor que te causaron. Y quizás sin proponérselo, Lila Morillo ofreció su última gran enseñanza al público que la ha acompañado durante toda su vida, que la sinceridad, por dolorosa que sea, es la forma más pura de libertad. Antes de convertirse en la mujer que hoy habla sin filtros sobre la vida y la muerte, Lila Morillo fue durante décadas una de las artistas más admiradas de Venezuela. Su voz poderosa, su elegancia y su presencia magnética en los escenarios la convirtieron en un símbolo de la cultura popular. Pero detrás de los aplausos, los vestidos deslumbrantes y las luces de los estudios, se escondía una historia mucho más humana, la de una mujer que amó intensamente, que cayó, se levantó y que a pesar de todo, nunca dejó de luchar por sí misma. Nacida en Maracaibo, Lila soñaba con cantar desde niña. Su talento era evidente y muy pronto se convirtió en un fenómeno local. En una época en la que el éxito femenino dependía en gran medida de la apariencia y del respaldo masculino, ella rompió barreras a base de carácter y determinación. No tardó en convertirse en la Maracucha de Oro, una artista que brillaba en la televisión, el cine y la música con igual intensidad. Durante los años 70 su imagen adornaba portadas de revistas, su voz llenaba estadios y sus apariciones en telenovelas capturaban la atención de millones. Sin embargo, la fama también le pasó factura. La exposición constante, las críticas despiadadas y los celos profesionales comenzaron a rodearla como una sombra. Detrás del glamour, Lila enfrentaba la soledad de quien se convierte en mito antes de poder ser comprendida como persona. Pero quizás las heridas más profundas no vinieron de la prensa, sino del amor. Su relación con el también cantante José Luis Rodríguez el Puma fue uno de los romances más seguidos y comentados de América Latina. Juntos formaron una pareja de ensueño, jóvenes bellos, talentosos y aparentemente invencibles. Sin embargo, el brillo de su unión escondía tormentas. Los rumores de infidelidades, los egos enfrentados y la presión del éxito fueron erosionando lo que comenzó como un amor apasionado. Lila en más de una ocasión confesó que amar bajo los reflectores fue más difícil de lo que imaginaba. El público quería vernos perfectos, pero nadie sabía lo que pasaba cuando se apagaban las cámaras, diría años después en una entrevista. Cuando el matrimonio finalmente se rompió, el escándalo fue inevitable. Los titulares no hablaban de su talento ni de sus logros, sino de su separación. Fue un golpe devastador no solo para su vida personal, sino también para su carrera. Muchos pensaron que ese sería su final artístico, pero Lila, con la fuerza que siempre la caracterizó, se reinventó. Apareció nuevamente en los escenarios, esta vez, con una energía distinta. Ya no buscaba aprobación, buscaba respeto. Cantaba con una profundidad nueva con la voz de quien ha conocido el dolor y lo ha transformado en arte. La vida me ha golpeado, pero también me ha enseñado, decía. Y si sigo cantando, es porque mi alma todavía tiene algo que decir. A lo largo de los años, Lila se convirtió en una referencia de resiliencia. Supo mantenerse firme en un medio que no perdona el paso del tiempo, especialmente con las mujeres. Mientras muchos de sus contemporáneos desaparecían de los reflectores,
Ella seguía vigente presentándose en programas, grabando discos, participando en homenajes. Siempre impecable, siempre fiel a su esencia. Sin embargo, quienes la conocían de cerca sabían que detrás de esa fortaleza había heridas que nunca terminaron de cerrar. La traición de algunos amigos, los juicios injustos de la prensa, los amores perdidos. Todo eso dejó marcas que ella aprendió a llevar con dignidad. Nunca se victimizó, pero tampoco negó su dolor. En una entrevista íntima, Lila confesó: "El precio de ser fuerte es que todos creen que no te duele nada, pero sí duele. Solo que aprendí a no llorar en público". Esa frase, pronunciada con la serenidad de quien ha sobrevivido a todo, resume la esencia de su vida, una mezcla de orgullo, cicatrices y una inquebrantable fe en sí misma. Con el paso de los años, la artista también comenzó a hablar más abiertamente sobre la soledad. No es la soledad lo que duele, explicó, sino el recuerdo de quienes estuvieron y se fueron. Pero llega un momento en que uno aprende a estar bien con su propio silencio. Y ese silencio, que alguna vez fue doloroso, se convirtió en su refugio. Desde allí, Lila observó cómo el mundo cambiaba, cómo las generaciones más jóvenes redescubrían su música en plataformas digitales, cómo su legado se mantenía vivo. Ya no necesitaba aplausos, su historia hablaba por sí sola. Hoy, cuando se la ve hablar sobre la muerte con tanta serenidad, es imposible no pensar en todo lo que tuvo que vivir para llegar hasta ese punto. Su confesión sobre las personas que no quiere en su funeral no es una muestra de dureza, sino de lucidez. Es el eco de una vida vivida con intensidad, marcada por el amor y el desencanto, por la luz del éxito y las sombras del dolor. Porque Lila Morillo no solo fue una artista, fue una mujer que se atrevió a ser sincera en un mundo que prefería las apariencias. Y su historia, como sus canciones, sigue resonando. Con la fuerza de quien, después de todo, nunca dejó de cantar, aunque la vida le rompiera el corazón. Pocas historias de amor en América Latina han sido tan intensas, tan mediáticas y tan contradictorias como la de Lila Morillo y José Luis Rodríguez el Puma. Lo que comenzó como un romance de película terminó convertido en una de las separaciones más comentadas de la historia del espectáculo. Y aunque han pasado más de 4 décadas desde su ruptura, el eco de esa relación sigue resonando tanto en la vida de los protagonistas como en el corazón del público que los vio amar y destruirse. Cuando se conocieron, Lila ya era una estrella consolidada en Venezuela. José Luis, por su parte, era un joven cantante, con una voz impresionante y una ambición desbordante. La química entre ambos fue inmediata. Él quedó fascinado por su belleza, su carácter y esa mezcla única de dulzura y determinación. Ella, en cambio, vio en él a un hombre con un futuro prometedor y una pasión que igualaba la suya. El amor fue rápido, poderoso y total. No tardaron en convertirse en una de las parejas más admiradas del continente. Sus apariciones públicas desataban histeria colectiva. En la televisión, en los conciertos, en los eventos sociales, eran inseparables. La prensa los llamó la pareja de oro del espectáculo venezolano, y durante años parecían vivir un cuento de hadas. Pero el brillo de la fama comenzó a desgastar el amor. Los celos, las presiones del trabajo y la constante exposición mediática fueron abriendo grietas invisibles en la relación. Lila, acostumbrada a ser el centro de atención, tuvo que enfrentar la creciente popularidad de su esposo, que pronto se convirtió en un ídolo internacional. Detrás de los escenarios, la tensión crecía. En más de una entrevista, Lila ha admitido que amar a un hombre tan carismático y deseado no fue fácil. Yo lo amaba con todo mi ser, confesó años después, pero el amor no siempre basta cuando el orgullo y la fama se meten en medio. El matrimonio, que duró más de 20 años, fue una montaña rusa de emociones, amor, pasión, reconciliaciones, silencios y, finalmente, ruptura. Hubo momentos en que ambos intentaron salvar la relación, pero el desgaste era irreversible. La distancia emocional se hizo más profunda, y finalmente, tras numerosos rumores y tensiones públicas, decidieron separarse. La noticia causó conmoción. En un país que los había idealizado, nadie quería aceptar que aquel amor se había terminado.
Pero Lila, con su dignidad intacta, enfrentó la situación con entereza. No habló mal de él, aunque su dolor era evidente. En una de sus declaraciones más recordadas, dijo simplemente: «El puma se fue, pero yo sigo siendo Lila Morillo». Esa frase se convirtió en un símbolo de fuerza femenina. Representó el renacer de una mujer que se negó a ser definida por su relación con un hombre sin importar cuán famoso fuera. Mientras él construía una nueva vida en el extranjero, Lila se quedó en su país reconstruyendo la suya pieza por pieza, sin renunciar a su fe ni a su dignidad. Los años posteriores a la separación no fueron fáciles. La prensa insistía en enfrentar a ambos, buscando titulares y controversias. Pero con el tiempo la artista decidió guardar silencio. El silencio también es una forma de hablar, diría más adelante. En ese silencio Lila aprendió a sanar. A pesar de todo, nunca negó que José Luis Rodríguez fue el gran amor de su vida. En entrevistas recientes, lo reconoció con serenidad. Él fue parte de mi historia, y no lo puedo borrar. Pero cada uno siguió su camino, y eso está bien. El amor no siempre termina, a veces se transforma. Esa madurez emocional la llevó a hablar de su pasado con una sabiduría que solo dan los años y las cicatrices. Ya no había rencor en sus palabras, sino una especie de paz que proviene de aceptar lo vivido. Cuando uno ama de verdad no se arrepiente, dijo. Yo amé, y eso me hizo fuerte. Pero también aprendí que hay que amarse a una misma para poder seguir adelante. El público que había seguido su historia durante décadas encontró en sus palabras una lección de vida. Su matrimonio con el puma ya no era solo una historia de amor y desamor, sino una metáfora de la fortaleza femenina frente al dolor. Hoy, cuando Lila mira hacia atrás, no lo hace con amargura. Sabe que aquella relación fue fundamental para su crecimiento personal y profesional. Fue la etapa que la marcó, que la hizo entender el verdadero significado del amor, la pérdida y la resiliencia. Yo fui su compañera en los mejores años de su carrera, dijo una vez, con una sonrisa nostálgica. Y eso no me lo quita nadie. Formamos una historia que la gente todavía recuerda. Eso significa que algo hicimos bien. Y tenía razón, porque al final el amor entre Lila Morillo y José Luis Rodríguez no murió del todo. Se transformó en historia, en leyenda, en recuerdo. Una historia que, como las canciones que ambos interpretaron, sigue viva en la memoria de millones. A los 85 años, Lila Morillo ha alcanzado un estado de serenidad, que solo se obtiene después de haber enfrentado las tempestades más duras. La artista que un día conquistó escenarios y encabezó titulares, hoy prefiere la calma de su hogar, los recuerdos de su familia, y el silencio que acompaña a quienes ya no tienen nada que demostrar. Vive rodeada del amor de sus hijas Lilibet y Liliana Rodríguez, ambas también figuras públicas, pero sobre todo herederas del temple y la fe de su madre. Lila ha dicho en más de una ocasión que su familia es su mayor tesoro, el fruto más puro de una vida llena de contrastes. He tenido todo éxito, amor, fama, pero nada se compara con tener a mis hijas a mi lado, confesó en una entrevista reciente. En su casa de Miami, donde reside desde hace años, Lila dedica su tiempo a la oración, la lectura y la música. La fe ha sido desde siempre su refugio. No hay entrevista ni aparición pública en la que no mencione su relación con Dios. Para ella, la espiritualidad no es una costumbre, sino una forma de vida, una fuente inagotable de fortaleza. Si estoy viva a esta edad, es porque Dios no ha terminado conmigo, dijo con una sonrisa serena. Cada día es un regalo, incluso cuando duele, y he aprendido que no se necesita tener mucho para ser feliz. Basta con tener paz. Esa paz, sin embargo, no llegó fácilmente. Le tomó décadas de enfrentarse a su pasado, de perdonarse a sí misma y de aceptar las heridas que la acompañaron durante tanto tiempo. A lo largo de su carrera fue criticada, juzgada y muchas veces incomprendida. Pero hoy Lila no guarda rencor hacia nadie. Las personas hacen lo que pueden con lo que son. Yo elegí no quedarme en el dolor, afirmó. La relación con sus hijas ha sido para ella una fuente de redención. A través de ella se encontró motivos para seguir adelante cuando la soledad parecía inevitable.
Ellas son mi continuidad, mi orgullo, mi todo, ha dicho con emoción. Cuando las veo entiendo que todo valió la pena. Su fe también la ha llevado a reconciliarse con la idea de la muerte, un tema que aborda con una naturalidad sorprendente. No le tengo miedo a morir, explicó. Le temo más a no vivir con verdad. Por eso quiero irme en paz, sin mentiras, sin hipocresías. En los últimos años, su imagen pública ha experimentado una transformación. Ya no es solo la diva de los escenarios, ni la mujer fuerte que enfrentó los escándalos con elegancia. Ahora es una figura de sabiduría y espiritualidad. Sus palabras inspiran a generaciones enteras que la ven como un ejemplo de resiliencia. Durante una presentación televisiva reciente, cuando le preguntaron qué le diría a su yo joven, Lila respondió con una frase que conmovió a todos. Le diría que no tema amar, que no tema perder, que todo pasa, y que al final lo único que queda es el amor. Su vida vista en retrospectiva parece una sucesión de capítulos intensos: la fama, el amor, el dolor, la soledad y finalmente la calma. Cada uno la fue moldeando hasta convertirla en la mujer que hoy mira el futuro con gratitud. Estoy en paz, repitió más de una vez. Lo que tenía que vivir lo viví, lo que tenía que aprender lo aprendí, y ahora solo quiero disfrutar de lo que me queda: mi familia, mi fe y mi música. Esa música, su eterna compañera, sigue siendo el hilo invisible que une todas las etapas de su vida. Aunque ya no canta como antes, de vez en cuando se sienta frente al piano y entona sus canciones favoritas, aquellas que marcaron generaciones. Su voz, aunque más suave, conserva la emoción de siempre. Y mientras suena esa voz, el tiempo parece detenerse. Porque Lila Morillo no es solo una artista del pasado, es una mujer que supo convertir sus cicatrices en lecciones, su fe en refugio y su vida en ejemplo. Su historia no se resume en la lista de éxitos, ni en los titulares de escándalos. Se resume en algo mucho más profundo: la capacidad de seguir creyendo incluso después de haberlo perdido todo. Dios me dio una vida maravillosa, concluyó una vez. No perfecta, pero mía, y eso es suficiente. La historia de Lila Morillo es mucho más que la de una artista legendaria. Es la de una mujer que vivió sin miedo, que amó intensamente, que sufrió, cayó y volvió a levantarse una y otra vez. A sus 85 años, nos deja una lección invaluable: que la verdadera grandeza no se mide por la fama ni por los aplausos, sino por la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando todo parece perder sentido. Su vida es una sinfonía de luces y sombras, de triunfos y heridas, pero también de fe y redención. En ella habita la fuerza de quien nunca se rindió, la dignidad de quien supo callar cuando el silencio era más sabio que la palabra, y la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. Lila nos enseña que el tiempo no destruye la belleza, solo la transforma. Que las cicatrices no son signos de debilidad, sino de vida. Y que incluso cuando los años avanzan siempre hay espacio para la paz, el perdón y el amor verdadero. Su voz, que alguna vez hizo vibrar escenarios enteros, hoy sigue resonando más suave, más humana en el corazón de quienes crecieron admirándola. Porque ella no solo cantó canciones, contó su verdad y lo hizo con la misma pasión con la que vivió. Y ahora, mirando atrás con gratitud, parece decirnos a todos: vivan sin miedo, hablen con el alma, y nunca dejen que el dolor les robe la fe. Si esta historia te conmovió, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos para descubrir más relatos reales llenos de emoción, coraje y humanidad. Porque detrás de cada leyenda hay una vida que merece ser contada y un corazón que aún late en la memoria de todos nosotros.